Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues me siento muy acomplejada con tantas siervas acá enfrente de mí. Pero al mismo tiempo me siento muy feliz, porque después de muchos años he vuelto a vivir prácticamente las fiestas de nuestro Padre junto a su sepulcro. Y sinceramente me he conmovido muchas veces en estos días, porque cuando vivimos lejos, estas celebraciones no se viven con tanta solemnidad como en la casa central, porque es la verdad, hay que reconocer. Y por eso le doy gracias a Dios, pero sobre todo le doy gracias a Dios de encontrarme con cada una de mis hermanitas, las siervas, sobre todo las que están aquí al frente de mí, con sus sillas especiales, Porque ellas, hermanas, yo me cuento entre ellas porque ya estoy yo también más ancianita que joven, son verdaderos monumentos de siervas. Ellas han llegado hasta acá con la antorcha encendida y todas las jóvenes tienen que estar listas para volver a coger esa antorcha y llevarla adelante. Y la antorcha es la vocación, la fidelidad a la vocación, pues ellas son las que en realidad hasta hoy prácticamente siguen con la antorcha encendida y son para nosotros una fuerza extraordinaria. Bien, yo he preparado mi conferencia según el tema que me han dado, porque había que combinar el año de la misericordia y la figura de nuestro Padre, porque naturalmente considero que nuestro Padre es uno de los santos más señalados de la misericordia de Dios. Entonces, la primera parte de esta conferencia se va a hablar de la misericordia en la Sagrada Escritura, porque si queremos saber algo de la misericordia de Dios, solamente a través de su palabra. Luego vamos a decir algo sobre los santos de la misericordia. Finalmente entramos en el tema que seguramente más nos gusta de nuestro Padre y la misericordia. Pero en la Iglesia, como en todas las instituciones de categoría de fe o de compromiso, siempre hay un caminito antes de llegar a determinar una cosa. Y también en la Iglesia, cuando el Papa Francisco llega a decidir que se va a hacer en todo el mundo el grande evento del año santo de la misericordia, él prácticamente cosecha lo que otros habían sembrado. Y entonces vamos a ver cómo es ese caminito eclesial para comprender la urgencia que había en la Iglesia de una celebración del año sobre la misericordia. En la bula de institución del año santo comienza así: es misericordia vultus. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Cuando nosotros contemplamos a Jesús, sobre todo en la cruz, no hay otra imagen tan perfecta de la misericordia de Dios Padre. ¿Por qué? Como dice la misma Escritura, entregó a su Hijo para la salvación de la humanidad. Y ahí vemos inmediatamente la misericordia de Dios Padre. En fin, me imagino que han leído esa bula, que es maravillosa, describe perfectamente la misericordia de Dios. Antes de nuestro Papa Francisco tenemos, por los años 1960, un Papa, Juan XXIII,
que duró muy poquito en el pontificado, pero revolucionó la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Él dice, hoy, en la apertura del Concilio Vaticano II, la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia, prefiere valerse del remedio de la misericordia antes que usar las armas de la severidad. Fíjense ustedes, qué maravilla. Se comenzaba a sentir en la Iglesia que el estilo severo de condenar esto, condenar lo otro, y estos son herejes, y estos son tales por cuales, etc., no funcionaba ya. Tiempos en que hay que usar, en lugar de las armas de la severidad, la misericordia. Juan XXIII lo llamaron el Papa de la bondad. Muchas de las que están aquí no lo conocieron, pero era un hombre extraordinariamente embebido de veras de la bondad para con todos. Entonces la Iglesia comienza a comprender que tiene que dejar las armas de la severidad y de la intransigencia. Si hay alguien que tiene un pensamiento diferente, se le escucha, pero no se le condena. Bien, ese es el primer pasito, pero ese mensaje quería decir que la Iglesia iba a cambiar después de muchos siglos. Después de Juan XXIII hubo un papa que se llamó Pablo VI, es el beato Pablo VI. Juan XXIII ya es santo, Pablo VI es beato. Él dice, tendremos en la vida de la Iglesia un periodo de mayor libertad. Se reducirá la disciplina formal, la intolerancia, el absolutismo, se simplificará la ley positiva y se moderará el ejercicio de la autoridad. Se promoverá el sentido de la libertad cristiana y las complicaciones y prescripciones rituales. Esto último se refiere a toda la reforma que hicieron de la liturgia. Saben muy bien, el Sacrosanctum Concilium es un documento del Vaticano II en donde se promueve la reforma litúrgica. A ustedes no les ha tocado, pero el sacerdote celebraba no frente al pueblo de Dios, sino le daba la espalda al pueblo de Dios, y el altar era prácticamente hacia el sagrario, pero no hacia la gente, hacia el pueblo. Entonces hubo mucha reforma, pero lo interesante aquí, que la Iglesia va a tener menos disciplina formal, menos intolerancia y menos absolutismo. Los obispos eran los príncipes de la Iglesia. Fíjense qué lejos estamos de aquellos 12 apóstoles, en que pues eran los apóstoles, eran pescadores, hasta llegar a ser príncipes en la Iglesia. Era muy necesaria esta reforma, pero no se podía hacer de un día para otro. Y así vemos prácticamente 4 pontificados en que tratan de acercarse, digamos, al quinto pontificado, que es el del Papa Francisco, en donde prácticamente los tiempos maduraron y lanzó ese gran evento. El pueblo de Dios ya estaba preparado. Pasamos a Juan Pablo II. Juan Pablo II, la segunda encíclica que escribió, Dives in Misericordia, que quiere decir las riquezas de la misericordia de Dios. ¿Les suena algo al año de la misericordia? Fíjense, ese fue un paso todavía más profundo
y más acentuado en el misterio de la misericordia de Dios. En esa encíclica escribe Juan Pablo II. Estamos ya en el año 1980. Es evidente que la Iglesia profesa la misericordia de Dios, revelada en Cristo crucificado y resucitado, no solo con la palabra de sus enseñanzas, sino, por encima de todo, con la más profunda pulsación de la vida del todo el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios el que ya anhelaba la pulsación de todo el pueblo de Dios. Mediante este testimonio de vida, la Iglesia cumple la propia misión del pueblo de Dios, misión que es participación y en cierto sentido continuación de la misión mesiánica del mismo Cristo. Habla de la Iglesia del 1980. La Iglesia contemporánea es altamente consciente de que únicamente sobre la base de la misericordia de Dios podrá hacer realidad los cometidos que brotan de la doctrina del Concilio Vaticano II. Fíjense, en 1980, porque el Vaticano II terminó en el 65, 15 años después, ¿no? Porque yo siempre me repruebo en matemáticas, ¿eh? Pero, de todas maneras, la Iglesia ya era altamente consciente. Qué bonito, ¿no? En esos 15 años no, son 25, 70, no, 15. En esos 15 años, la Iglesia ya en el mundo entero prácticamente se había extendido ese anhelo de la misericordia de Dios. Y dice una cosa muy importante, que solo a través de la misericordia de Dios se puede hacer realidad toda la reforma que pide el Concilio Vaticano II para la Iglesia. Llega nuestro Papa emérito, Benedicto XVI. Cuando el día exactamente en que comenzaron el conclave, pues él no sabía que iba a ser Papa después, pero en el discurso de iniciación del conclave dice esto: y estamos en el 18 de abril del 2005, en la misa pro eligendo Romane Pontifice, es decir, era la misa, enseguida se encerraban los cardenales para elegir al nuevo pontífice. Dice así: escuchemos con gozo el anuncio del año de la misericordia. Anuncia el año de la misericordia. Jesucristo es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. Estamos llamados a promulgar no solamente con palabras, sino con la vida y con los signos eficaces de los sacramentos, el año de misericordia del Señor. Muy probablemente Benedicto XVI tenía la idea de hacer la indicación del año santo de la misericordia, pero acuérdense que le sobrevino muy fuerte la enfermedad y la ancianidad y no pudo hacerlo. Él renunció al pontificado. Llega nuestro amadísimo Papa Francisco con mayor decisión. También era más robusto, nuevo, con el entusiasmo de América Latina. Benedicto XVI era alemán y antes de que un alemán se entusiasme pasa un poco de tiempo. Eso vale también para los papas, no solo para la gente. Bien, Papa Francisco en muchas ocasiones habló de esto. Fíjense lo que les dice a una reunión de párrocos allá en Roma, y estamos en el año 2014.
muy cerquita. Estamos aquí para escuchar la voz del Espíritu que habla a toda la Iglesia en este nuestro tiempo, que es precisamente el tiempo de la misericordia. Benedicto lo anunció. Papa Francisco dice, es el tiempo de la misericordia. Y añade, de esto estoy seguro. Nosotros estamos viviendo en tiempos de misericordia, pero con seguridad, como si aquel caminito que comenzó Juan 23 y a esta altura, en el 2014, nuestro Papa Francisco está decidido, convencido, seguro que había llegado el tiempo de la misericordia. Este es un camino teológico, es decir, guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. No lo han inventado. Ustedes saben que en la Iglesia el primer autor de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y lo tendremos con nosotros siempre hasta el final de los siglos. ¿Cuál es el fruto de este itinerario que parte de Juan 23 a Papa Francisco? Pues la proclamación del año de la misericordia. Ese es el fruto. Es una manera especial a vivir el ministerio de la misericordia, a ejercitar la misericordia con los de dentro y con los de fuera de la Iglesia, pero podríamos decir con los de dentro de la comunidad y con los de fuera de la comunidad. Es decir, la misericordia donde quiera. Está de moda. ¿O no es cierto que las muchachas hacen cualquier sacrificio para estar a la moda? Bueno, nosotros, nuestra moda teológica hoy día es la misericordia. Vamos a hacer un breve recorrido ahora sobre la misericordia en la Sagrada Escritura, porque basta abrir los libros sagrados y encontraremos a cada paso la misericordia de Dios. Sin embargo, hay unos textos que son maravillosos y a esos yo me voy a fijar. Los demás los van a buscar ustedes. Primeramente, la misericordia, que viene de una palabra hebrea que significa movimiento interior del amor, esa es la misericordia. No es algo estático, es algo que se mueve. ¿Pero en qué campo? En el del amor. Y lleva a la compasión. Digamos que la primera estación es el amor. Y después nos va llevando a otras estaciones. La compasión, la amabilidad, la paciencia, etc. Pero la primera y más importante es ese movimiento interior del amor. Es un amor de benevolencia. Hay también amor de pasión, no es esto. El amor de benevolencia, de bondad, de piedad, de gracia. E indica prácticamente mostrar amor. Lo saco de adentro y lo hago evidencia. Finalmente, siempre con un término bíblico, chanán, que significa, es el nombre de la misericordia, quiere decir inclinarse sobre el débil. Inclinarse. No soy aquella persona así rígida que no, nada más los ojos muevo y... No. Todo mi cuerpo se inclina hacia la debilidad, hacia el que necesita. Es una manifestación de cuidado, de atención, de cordialidad. Cordialidad viene de corazón, cordialidad. Prácticamente estos términos son casi sinónimos y están todos ellos en el espacio del amor. La primera estación, el amor. Fuera del amor no puede haber misericordia. Y ese inclinarse, porque ahí se distingue precisamente
digamos, el amor correspondido de un amor como es la misericordia. La misericordia no espera correspondencia de la otra persona. La misericordia se inclina hacia la miseria, hacia el más pobre y no espera correspondencia. En el matrimonio también hay amor, pero hay una relación de amor entre el esposo y la esposa. Y eso se supone, ¿no? Mi amor tiene que ser correspondido. En la misericordia no es así. Sí, el que tú atiendes, el que tú amas con amor de misericordia te corresponde, será porque quiere. Pero la misericordia supera el corresponderse al amor. Y es el amor de Dios, es misericordia, porque no espera que nosotros le alabemos, le bendigamos, etc. Es hermoso hacerlo, evidentemente, pero el amor misericordioso de Dios es completamente independiente de nuestra respuesta a Él. Esa es la misericordia. Vamos a ver un texto muy bonito de Éxodo, que también en el Antiguo Testamento se conoció al Dios misericordioso. Éxodo 3, del 7 al 8. Yahvé le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado, fíjense bien, he escuchado el oído, el clamor ante sus opresores, conozco, está presente, conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, amorreos, perecitas, hivitas, de los jebuseos. Eran los pueblos cercanos al pueblo de Israel, a la tierra. ¿Qué sucede aquí? Dios ve el sufrimiento. En la moción del amor dijimos que primera estación es el amor, y es un amor en movimiento. Dios ve, no es ciego, ve el sufrimiento de su pueblo, porque el amor de Dios tiene una mirada. Tiene una mirada Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios, cuando ve que una persona anda mal, lo abandona? Ve. Y tiene la mirada puesta allí. Dios escucha. Oigan bien, porque se deja alcanzar de la criatura que sufre. Se deja alcanzar. ¿Cuántas veces nosotros corremos detrás de una persona y me perdonas, y aquella no se deja alcanzar? ¿Tampoco? No me digan mentiras, porque todas pasamos por allí. Dios conoce, se hace próximo, se acerca, te pregunta, pues, ¿qué te pasa? Y a través de ese hacerse próximo, Dios sale a nuestro encuentro. Es ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Quién sale al balcón a esperar al hijo? Dios sale. No está pegado al sillón, porque el Santo Padre dijo que los jóvenes europeos estaban pegados al sillón y a las pantuflas, por decir la comodidad en que vivían, porque Él lo describe materialmente, y sí, es verdad, nuestro Dios
no es ese. Alcanza a la criatura que sufre y conoce en lo profundo el andamiento del interior de la persona. Es decir, qué procesión va allí, de alegría, de tristeza, de entierro, de qué cosa. E interviene. El último paso que da Dios es que llega a ti, pero te ha visto y te ha mirado, te ha escuchado, conoce y finalmente llega. E interviene liberando. El Evangelio, hermanos, es toda una carta de liberación del hombre. Dios quiere que vivamos libres. Todos los 4 evangelios son una carta de libertad. ¡Qué maravilla! Vamos a ver otro texto bíblico, porque esos son los que nos dan las pistas después. Siempre en el Éxodo, el capítulo 33, es Moisés que tiene unas ganas locas de ver a Dios. Como sucede también con nosotros de repente, ¿no? Quiero verte. Ya no te escondes detrás de nada. Pues miren, en los versitos 19 al 20, después 34, dice lo siguiente. Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria. Ya no puedo más, quiero verte, basta, ¿no? Y él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad. Mire cómo se presenta Dios. Haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Yo soy bondad y te la mostraré. Y yo soy misericordia. Más adelantito, porque no se conforma nuestro Moisés. En el capítulo 34, del 5 al 7, Moisés, Yahvé descendió en una nube y se detuvo allí ante él, ante Moisés. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él, exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Se fijaron hasta cuándo cobra y hasta cuándo da? Por 1000 generaciones da, y en la 3ª y 4ª generación cobra o es justicia. Dios se revela clemente, misericordioso y justo. A veces nosotros confundimos la misericordia con la justicia, o no combina. Iremos a ver esa pelea que hay con la justicia y la misericordia. Bien, pero el profeta Oseas 11, del 8 al 9, también tiene algo que decir. También Miqueas, me parece que tengo una cita muy bonita. El capítulo 7, versículo 19, dice esto que es maravilloso. Dice, volverá siempre Dios, no mantendrá para siempre su cólera, Dios, pues ama la misericordia, volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Los arroja al fondo del mar y mantendrá su fidelidad
por generaciones sin fin. Imagínense ustedes cuando nosotros estamos apuradas, que falté en esto, falté en lo otro, y ya Dios los tiene en el fondo del mar. Y no se volverá a acordar más, dice Jeremías, aunque fueran rojos escarlata, pues Dios de esos pecados no se volverá a acordar más, los vuelve blancos como la nieve. Las que tienen experiencia de nieve saben que es una maravilla, ¿verdad? Y son nuestros pecados los que vuelven blancos como la nieve. Oseas, porque también Oseas habla maravillosamente bien de Dios. 11 del 8 al 9. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo dejarte a tu suerte, Israel? Porque ya había combinado bastantes cosas, ¿no? ¿Voy a entregarte como a Adma y tratarte como a Seoín? El pueblo ha adorado a ídolos. Y saben ustedes que el pecado más grande en la Escritura es la idolatría. Y a eso se refiere Dios. ¿Cómo voy a vengarme de lo que me han hecho, no? Y luego dice, mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Imagínense ustedes, ¿a dónde quedó nuestro miedo, hermanas? Tiene que haber desaparecido. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, y así se presenta ante su pueblo, que tenía razón Dios de jalar las orejas, pero bien y bonito, pero no lo hace. Gime de compasión, no de ira. Nosotros gemimos de ira. ¿Por qué? Porque somos hombres, no somos Dios. En Dios prevalece la misericordia sobre la justicia. Miren, una parábola del Señor nos va a sacar de esa duda. Los que fueron a la viña, algunos fueron desde la primera hora, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegaron aquellos que a la última hora llegaron. ¿Y cómo fue el pago? ¿Y nosotros qué decimos? A ver, la hermana Ecónoma, ¿tú trabajaste 7 horas? ¿Cuántas le vas a pagar? 7, ¿no? Tú trabajaste 1 hora, ¿cuánto te voy a pagar? Yo digo personalmente mi experiencia sobre esta parábola, tardé mucho en digerirla, porque tenemos la lógica humana, es decir, nosotros somos firmes a unas categorías de justicia que no es la de Dios. Claro, la lógica humana así es. Pero aquí, miren, en Dios prevalece la misericordia antes que la justicia. Pero en Él no se falta la justicia. Cuando Jesús termina y concluye esta parábola diciendo que para todos es lo mismo, y yo no falto la justicia porque contigo contraté tanto, y eso es lo que te doy, ¿sí o no? Porque en Dios, primero que nada, está la misericordia. O cuando responde el Señor a aquel, ¿y tú qué me vas a decir? ¿No puedo hacer yo de los bienes que tengo lo que me pega la gana? Es decir, ¿no puedo usarlos con libertad? Pues Dios es libérrimo, es decir, la libertad en absoluto. Cuando queremos a fuerzas llegar a la justicia prescindiendo de la misericordia, acabamos por cometer verdaderas injusticias. Fíjense lo que dice nuestro Papa
Francisco. La misericordia será siempre más grande que cualquier pecado. Y nadie puede poner límite al amor de Dios que perdona. Nadie. Y si le quiere perdonar a Hitler las millonadas de gentes que mató, Dios perdona. Nadie puede limitar la misericordia de Dios. Absolutamente. Ese texto, por si a alguna le queda duda de la cuestión de la misericordia y de la justicia, lo pueden leer ustedes. Sabiduría 11, 23 al 26. Allí la palabra de Dios da una clarificación sobre este punto, porque han de saber que los teólogos están divididos también, algunos, sobre esto. Pero nosotros vamos a más adelante. El apóstol Santiago dice que la misericordia triunfa siempre sobre la justicia. Como que la justicia tiene piernitas más cortas. La misericordia va más allá. Ahora es cierto que la justicia es una de las virtudes cardinales. Porque, hermanas queridas, si muchas veces no llegamos a la justicia, ¿cómo hacemos para llegar a la misericordia? Acuérdense que tiene piernas más largas. Por lo tanto, el problema entre la misericordia y la justicia es un problema falso, porque no le podemos enmendar a Dios la plana de que si Él quiere ser misericordioso. No, su nombre es misericordia. Su nombre es clemencia. Nos dice Papa Francisco, si no sabemos unir la compasión a la justicia, acabamos por ser inútilmente severos, fíjense las palabras, acabamos por ser inútilmente severos y profundamente injustos. Es terrible esto, Eso lo dijo en la velada de oración en el año 2015, el 3 de octubre. Así que el Papa, naturalmente, pues, como decir, es el que prácticamente, el que manda adelante, digamos, toda la marcha de la misericordia en el año santo. Por lo tanto, él también debe saber unir la compasión y la justicia, porque de otra manera nosotros de veras llegamos a ser profundamente injustos e inútilmente severos, porque lo que causamos en la persona que necesita compasión y misericordia, causamos ira y somos injustos. Y será entonces una severidad inútil, porque en lugar de causar gratitud, alegría, gusto, causamos ira. Entonces es una severidad inútil. Tenemos que, yo digo, cuando por ejemplo con nuestros pobres, a veces no comprendemos bien sus sufrimientos y casi de una manera insensible, no sé, a lo mejor los herimos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque el pobre es muy sensible, precisamente porque está siempre en una condición de inferioridad, de debilidad, de necesidad. Nosotros debemos suplir esa inseguridad con nuestro cariño, con ir adelante, ganarles. ¿Cómo te fue? ¿Qué me cuentas? Ya en todo caso vendrá lo otro cuando ya está abierto el diálogo. No debe estar ahí esperando. ¿Qué quieres ahora? Pues si yo fuera ese pobre, yo ya me daría la media vuelta, ¿verdad? Pero ellos, porque como quien dice, son humildes o están obligados a hacerlo para tener algo, pues lo sufren. Verán que yo
en el curso de esta conferencia voy a dar pistitas así que, ¿verdad? Nos tienen que mover tantito. Jesús es el que nos habla más de la compasión del Padre. Y Él nos dice, les dice a los fariseos que son terribles, id pues a aprender qué significa quiero, misericordia quiero, que no sacrificio. Porque acuérdense que sobre todo en el Antiguo Testamento, el modo de ganarse a Dios era a través de los sacrificios, la propia vida, la perfección, la fidelidad en las cosas, todas externas, por supuesto. Acuérdense que el Señor dice que dentro son lobos rapaces, con sepulcros blanqueados. Es durísimo nuestro Señor con ellos, pero era la verdad. Misericordia quiero. El sacrificio viene después, pero después de que has sido misericordioso. Entonces sí vale también el sacrificio. Vamos a ver Jesús, nada más nombro porque todas esas cosas ustedes se las saben muy bien. Jesús revela la misericordia de Dios Padre. Solo el anuncio, ¿quién es Jesús? Cuando le van a preguntar a través de, es decir, Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, pues, ¿quién es pues? Él estaba en la cárcel, no podía ir. Pregúntenle. Y él contesta, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres, es el texto de Isaías, la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Aquí es cuando Jesús proclama prácticamente que Él es el Mesías. Pero también cuando van los discípulos de Juan Bautista, el mismo texto. Y les dice, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan, etc. ¿Quiénes son? Son las obras de la misericordia, ¿sí o no? Bien. El de Juan Bautista en Mateo 11, del 14 al 6. La misericordia y la compasión la comprenden solamente los que sufren. Los que no necesitan nada no tienen necesidad de misericordia. Por eso a los pobres es la buena nueva. Fíjese que el mensaje de la misericordia de Dios escandaliza a los que se sienten justos. Acuérdense el hijo mayor. El hijo mayor era igual de pecador que el hijo pródigo, porque rechazaba al padre. Escandaliza el perdón de la mujer adúltera, acuérdense. Nos escandaliza Jesús la compasión hacia los pecadores, eran sus amigos, imagínense. Los enfermos, los hambrientos. Misericordia y compasión, exactamente las actitudes del corazón de Cristo. Es el corazón de Jesús. A veces nosotros nos asustamos porque nos va ganando el Señor de la misericordia. Me da mucha risa, porque el Señor de la misericordia tiene el mismo corazón de Jesús. Y el Señor de la misericordia es una evolución más de las riquezas del corazón de Cristo. No tengan miedo, ahí estamos también nosotros. ¿Okay? Lo digo porque he oído algunas. Tuvo compasión de la gente que lo seguían. Acuerden la multiplicación de los panes. Me da compasión esa gente
que camina y me sigue y está hambrienta. La viuda de Naín, que llora a su hijo, para el funeral y le devuelve a la viuda el único hijo que tenía. Los que tienen una vida impecable no necesitan de la misericordia de Dios. Así, por ejemplo, el hijo mayor, el que necesitaba misericordia era el hijo pródigo, pero en realidad la necesitaban los dos. Pero a nosotros el Señor, digámoslo con toda sinceridad, hay personas hoy día que no dicen, pues, ¿qué padre es ese? Le recibe al hijo como si fuera el mejor y mira todo lo que hizo, ¿verdad? Yo he oído gente así. No comprende. Es la misericordia escandalosa que predica Jesús. Pero imagínense si la misericordia de Dios, y que es de Dios, llega hasta las 1000 generaciones, porque 1000 quiere decir infinitamente siempre. Porque yo soy Dios, no soy hombre. Es una misericordia que escandaliza. Yo me acuerdo de un preso allá en las Islas Marías una vez que fui. Pues me contó todas sus fechorías, ¿verdad? Pobrecito. Y luego me decía, y mi Diosito decía, mi Diosito me va a perdonar. Tu Diosito ya te perdonó. Pero él seguía, y mi Diosito me va a perdonar. Hombre, ya te dije que ya te perdonó. No debes recordarte más. En todo caso, vete a la iglesia, es decir, vete a confesar. Dilo al sacerdote, te da la solución. Pero Dios ya te perdonó. Pero el contraste, mi Diosito, y todo lo que había hecho él, pues no era nada de imitar, ¿verdad? Como los santos. Pero de todas maneras, imagínense la alegría tan grande de sentirse perdonado por Dios. Esos son los que creen en la misericordia de Dios. Los que pensamos que somos justos, pues no. Miren, dice siempre Papa Francisco, porque es el Papa reinante. Este señor, lo dijo el 19 de julio del 2016, poco antes de que yo me viniera. Dice, el arquitrabe o la columna vertebral que sostiene la iglesia es la misericordia. Este edificio tiene arquitrabes para sostener el techo, los pisos. Pues el arquitrabe que sostiene la iglesia es la misericordia. Todo lo que atañe a su acción pastoral debe ser envuelto por la ternura, y nada de su anuncio y de su testimonio hacia el mundo puede ser privado de la misericordia. Todo lo que digamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que publicamos, etc., nada debe estar fuera de la misericordia. Continúa el Santo Padre, dice, la credibilidad de la Iglesia pasa por el camino del amor misericordioso y compasivo, que da vida nueva y da valor para mirar hacia el futuro con esperanza. Fíjense, hermanas, el amor misericordioso. El amor misericordioso es exactamente lo central de nuestro carisma. Nosotros estamos llamadas a dar credibilidad a la Iglesia, siendo ese testimonio de amor misericordioso. Primero que nada, en la porción que la Iglesia nos asigna, y sabemos que son los pobres, la Iglesia, el carisma, ¿no? Pero también ante la gente. Hacemos creíble a la Iglesia toda vez que manifestamos amor misericordioso. Hacemos creíble. Y vaya que hay tantas cosas que no la hacen creíble, ¿verdad? Pero con nuestro carisma podemos dar credibilidad a la Iglesia. Es decir, nuestra vida, por muy oculta que sea, pequeña, o esté haciendo yo aparentemente cosas que significan poco, eso no es verdad. Yo estoy dando
credibilidad a la iglesia. Por lo tanto, yo soy un ser netamente eclesial. Eclesial. Yo voy donde la iglesia y soy iglesia. Bueno, no sé cuánto tiempo he tardado y cuánto tiempo tengo todavía. Media hora. Bueno, entonces yo me brinco algunas cosas porque yo la preparé un poco más consistente. Me gusta llegar a lo que yo quiero. Bueno, eso también ayuda a entrar del porqué de la misericordia y por qué nuestro carisma es misericordia. No está fuera de eso, está centrado propio en esto. Es un servicio de amor misericordioso. No podemos olvidar la palabra servicio porque es decir, nuestro carisma está formado por una parte que es el ser y por la parte que es el quehacer, es decir, la misión. Y entre el ser y el quehacer está el servicio y el amor misericordioso. Nosotros debemos ser sagrarios del amor misericordioso de Dios. Si vamos por la calle, qué bonito sentir, yo soy un sagrario en medio de la gente y en mi sagrario está el amor misericordioso de Dios. De tal manera que la primera persona que se dirige a mí va a sentir esa dulzura del amor misericordioso de Dios. Bonito, ¿no? Acuérdense que nuestro Padre decía que era hermosa la vocación de las siervas. Yo estoy de acuerdo con él, Muy bien, vamos a ver en nuestro Padre, pero el corazón de nuestro Padre. Yo ahorita no voy a las obras ni nada de eso porque se las saben re bien, las han cantado, las han orado, en estos días me consta, soy testigo de todo lo que han dicho del Padre Guillermo. Muy bonito. Vamos al corazón y al corazón sacerdotal de nuestro Padre. Pongo como antecedente que el santo es obra del Espíritu. Es obra de Dios. La Iglesia, se dice por allá en el Vaticano, la Iglesia canoniza a los santos, pero el pueblo de Dios los diviniza. Los diviniza, ¿no? El santo merece veneración, como veíamos en la mañana, que desde los primeros tiempos de la Iglesia hubo una grande veneración para los santos, y la Iglesia sigue cultivando el culto a los santos, pero no los hace Dios. A veces aquí a la gente hay que orientarla. Primero está el Señor en el altar, en el sagrario, después está el santo, cada cosa en su lugar. El santo es obra de Dios, ciertamente, pero Dios es Dios. Bien. Vamos a ver a través de a solas con Cristo, que la conocen todas, pero ahora la vamos a conocer de diferente manera, sacando puntos especiales de esa oración de nuestro Padre, porque a solas con Cristo es una oración de nuestro Padre. Nosotros podíamos añadir a cada oración lo que había detrás de esto. Ahora no es mi tarea, no lo voy a hacer. Pero lo primero ciertamente que sale a flote en esas notas íntimas o a solas con Cristo es: Cristo es mi amigo. La amistad. En nuestro Padre la amistad siempre fue cultivada. Primero con el Señor, evidentemente, pero también con toda la gente. Hay una correspondencia a sus amigos preciosa, a los sacerdotes, a los seglares, a las hermanas, cartitas personales. ¿Cómo tenía tiempo? Yo no lo sé, pero lo cierto es que sí hay. Este es otro misterio de nuestro Padre, cómo tenía tiempo. Porque primero estaba Dios y después estaba su descanso.
Primero estaba la voluntad de Dios y después Él. Pero bueno, Cristo amigo. Soy sacerdote y por lo mismo verdadero amigo. Oh mi Cristo y dispensador de gracias. ¿Se imaginan ustedes con qué unción podía decir esas palabras? Soy tu amigo, Señor, y con tu gracia seré amigo eternamente. Pero había comprendido el don de la amistad, evidentemente con Cristo. Si ustedes leen el libro del Eclesiástico, que hay toda una parte sobre la amistad, es un tesoro la amistad. Tener un amigo es haber encontrado lo más grande de la propia vida. Es en ese sentido que nuestro Padre descubre a Cristo como amigo. Y como abre su corazón. Porque todas tuvimos amiguitas, ¿sí o no? Sobre todo en la edad de la adolescencia. Y esa amistad es sagrada. A la amiguita le decimos todo. A la mamá no. Y si lo decimos a la mamá, lo decimos camuflado. ¿Por qué? Porque el amigo es digno de tener en su santuario mi sagrario, de lo más íntimo, de lo más profundo. Así, nuestro Padre en Cristo tenía prácticamente todos sus secretos, su verdadero amigo. Otra cosa importantísima, hermanos, pero de verdad muy importante, la conciencia sacerdotal. Yo diría, hablo a las siervas, también nosotros debemos tener una identidad de siervas. Es tan importante, tan importante. Porque si yo no sé quién soy, primero que nada, ¿cómo voy a vivir el carisma? ¿Cuál es mi postura en la iglesia? Porque el carisma me da un lugar en la iglesia que no lo ocupa otras personas más que yo, sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Pero si no conozco quién soy yo, como aquel niño de kinder, pero ahora parece que va a ser realidad esa cuestión. Allá en Ciudad del Carmen, una vez que yo fui a visitar, nos reímos, ¿verdad? Porque fue una anécdota de un niñito. La hermana le preguntó a los niños, y bueno, cuando sean grandes, ¿qué van a hacer? Y un niño contestó, si sigo siendo niño, doctor, y si no, señorita profesora. O sea, que una sierva diga, bueno, pues si sigo siendo mujer, pues voy a ser sierva, pero si me gusta más la Paulina, pues voy con la Paulina. No. La identidad. Nuestro Padre, cómo era idéntico a su vocación. ¿Por qué es la identidad? Soy idéntica a mi vocación. Cuando una hermana dice, no me siento realizada, ay, vamos a ver tu identidad. Ahí es donde falla. Es donde falla. A nuestro Padre no le fallaba, vean lo que dice. Tú me has hecho sacerdote por tu gran misericordia y yo debo ser otro Cristo. ¿Cuál es la identidad del sacerdote? Otro Cristo. Mi cooperación con Cristo debe ser sin limitaciones, activa o pasiva, trabajando o sufriendo, según sea la voluntad de Dios. Ahí en nuestra planilla de nuestros programas de vida espiritual, debemos poner lo que dice aquí nuestro Padre, activo o pasivo, porque luego programamos muy bonita nuestra santidad, ¿no? Yo cuando era novicia decía, rapidito, en 2 años me hago santa y ya no pienso por el resto de mi vida. Me fui dando cuenta que no era así, evidentemente. Activa o pasiva, fíjense, decir, lo que me viene de los demás, que yo no puedo programar,
es la pasiva. Activa lo que yo puedo hacer por mi ingenio, por mi creatividad, por mis ganas de extender el reino de Cristo. Pero si entra una enfermedad, es la pasiva. ¿Cuántas hermanas sufrimos porque yo ya no puedo hacer lo que hacía? Ay, mire que nuestro Padre lo tenía bien en cuenta. Mi cooperación sin límites, activa o pasiva. Ahí en sus programas de camino espiritual pongan también lo pasivo. Y si algún día mi superiora me ningunea, porque ya llegó la juniorita y todo lo hace re bien, activa o pasiva. Hermanas, todos son momentos de redención. Todos son momentos de redención. ¿Quieren saber una debilidad de nuestro Padre? Con el señor Ibarra le tenía miedo y dice, trato de ir lo menos posible. Yo a ese señor le tengo miedo porque es muy violento. Hasta eso dice el porqué. Y sin embargo, activa y pasiva. Pienso que habría menos dificultades, o por lo menos menos decepciones de nuestro caminar en la santidad, si tuviéramos en cuenta también lo pasivo, lo que me va ocurriendo, que no tiene ninguna relación con lo que yo quiero. Sí. La identidad, hermanas. Estoy destinado a continuar la misión redentora de Cristo. ¿Y nosotros qué debemos ser? Una presencia del amor misericordioso de Dios. No importa en dónde. Tenemos muchas obras donde pasear ese amor misericordioso, ¿no? Pero la identidad es esta. Y yo debo ser igual a mí misma, al don que he recibido, porque este don me da un ser. Y me da un lugar dentro de la iglesia. No porque ahora me enamoro de la Madre Teresa de Calcuta, y qué bonitas monjitas. Pero si no tienes el don, ¿qué vas a hacer ahí? Es ridículo. Vas a hacer algo, pero ridículo. Porque el don es idéntico a tu ser. Vamos a ver otra cosa de nuestro Padre, de su identidad. Debo hacer de mi sacerdocio y de mi vida una sola cosa. Yo sé que todas estas cosas se las saben de memoria y que las ponen allí, allá y donde quieran. Pero una sola cosa. Yo, hombre, yo bautizado, idéntico a mi sacerdocio. Idéntico. Debo hacer una sola cosa, hacer la sierva. No está aquí la sierva simpática, bonita, nada sirve eso. La sierva. Cuando todo lo que tú eres de humanidad, hacer una sola cosa. Necesito ser siempre, para hacer de mi vida, es decir, yo, hombre, y de mi sacerdocio, una sola cosa. Dice nuestro Padre, necesito siempre ser fiel a Cristo. Ah, qué bonito, el amigo de mi vida. Pero con una fidelidad indomable. Miren, hermanas, aquí dice indomable, en otra parte dice inviolable. Indomable quiere decir, no me domina nada. Ni me hace correr la superiora que me tiene coraje. Porque no me domina. Claro, claro. Y no me domina la otra que es envidiosa por mis tonterías.
Y no me domina la soledad en que me encuentro, porque Dios sabe en qué momento llenar tu corazón. No me domina, yo debo ser fiel. Eso es lo indomable. No que si la hermana me miró así, me miró así, a la porra que mire como quiera. Que me mire como quiera. Yo soy sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Y Dios me llamó desde la eternidad para hacerlo. Y me encomendó dar testimonio de su misericordia. ¿Qué más quieren, hermanas? Yo salí de aquí a publicarlo allá a la esquina, si vieran cómo es bonito ser sierva. Pero es la identidad, nuestro Padre, fidelidad indomable. Otra vez dice, sé que soy otro Cristo, etc. Lástima, no me da tiempo, pero bueno, por ahí luego van ustedes a escudriñar, ¿eh? Todas tienen fácilmente todos esos textos. La idea de que el sacerdote debe ser santo, esas son las cualidades del sacerdocio. Primero, su identidad. Comprendo bien que los sacerdotes necesitamos gracias especialísimas para convertirnos de veras a una vida santa, según nuestra vocación. ¿Ustedes creen que un sacerdote que se enamora del dinerito, si está en esa concepción de que debe ser santo, se va detrás del dinero? O que se va detrás de... Porque siempre pobres sacerdotes, pero a veces vemos mujeres muy malas que los queremos enamorar. Yo no, pero digo en general. No están enamorados de Cristo, pero hay veces que sí. Pero si tienen la mente en que el sacerdote, su primera cualidad o calidad de sacerdote es la santidad. ¿Y qué decir de la pedofilia y todas esas cosas? Se alejarían totalmente de esos. Una vida santa según nuestra vocación. Pues el primer versito de nuestras constituciones, ¿qué dice? A ver, díganlo bien porque no más oigo el murmullo. Que la santidad es la finalidad de nuestra vida. No puede ser, ni debe ser otro que la santidad o la perfección de su estado. ¿Cuál? Hermanas, la pasión por el reino es otra de las cualidades que debe tener el sacerdote. Lo que se llamaba el celo apostólico, ¿sí o no? La pasión. Si uno está apasionado, no hay quien lo detenga. Esta mañana, allá en la casa central, el señor Felipe habló de aquel episodio de nuestro padre cuando no le importó la fiebre, no le importó nada y fue a confesar a aquel masón. Esa es la pasión por el reino. Hay un alma que me necesita. Hay un pobre que toca en la puerta de tu casa, hermana. Nosotros no se identifican, digamos, en absoluto las cosas con las de nuestro Padre, pero nosotros tenemos los pobres. La pasión por ellos nos deja una herencia muy bonita en nuestro Padre. Otra pasión de nuestro Padre, otra cualidad, la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nuestro Padre habla de la voluntad de Dios? Basta abrir la primera página de A Solas con Cristo y ya nos encontramos con eso, ¿no? Gira la otra página, nos encontramos otra vez con eso. Y así. La voluntad de Dios. Pero aquí hay algo muy bonito de veras. ¡Qué felicidad la mía! Si logro no solo ser yo quien trabaje y sea siervo y amigo de Cristo, luchando por extender su reino,
sino que mi apostolado se multiplique por ministerio de las hermanas. Ahí estábamos todas nosotras. Fíjense cuál era el celo sacerdotal o la pasión por el reino de nuestro Padre. Era una dicha que sentía porque no solamente trabajaba Él por el reino de Dios, sino también cada una de nosotros, las que ya existían y las que iban a llegar después, hasta la última de las postulantitas o de las aspirantes. ¡Qué dicha para mí! A lo largo de esos 135 años, 135 edad de vida de la congregación, pues algunas se han formado, algunas otras pequeñas congregaciones religiosas, pero esas, como fueron ex siervas, llevan el espíritu del Padre Guillermo y lo aman. Ahora debemos decir nosotros, qué bueno que no seamos solamente nosotras, y otras están extendiendo el reino y nos están ayudando. Puede ser que al principio hay un poco de friccioncitas, pero si vamos después y con la calma, es voluntad de Dios para multiplicar los apóstoles. Qué bonito, ¿no? Bueno, nuestro Padre gozaba por nosotros. Ahora nosotros debemos gozar por otros. Bien, nuestro Padre dice que no tiene que pensar cuando está en dificultad, sino solo hacer la voluntad de Dios. Yo voy al último porque ya me apremia el famoso tiempo. Sí, es famoso el tiempo. Tampoco ahora voy propio a la última parte. Y eso es todo para nosotras. Hay tres textos en los escritos de nuestro Padre que podríamos poner de veras en cualquier lugar de nuestras casas, pero el principal, bueno, la capilla pienso que no, ¿verdad? Porque ahí está el Señor. Pero esos tres textos es la preciosa herencia. Por si algo falta a la identidad de las siervas, aquí nos acabará por determinarlo. Voy a leerles. Está en la plática de preparación a los votos perpetuos de las hermanas y fue en el año 1895. Lo pueden encontrar ustedes en la página 137 del libro Querida Hermana. Dice: la sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres debe llevar en el corazón, vamos elencando, las necesidades, la ignorancia, las enfermedades, las desgracias, los sufrimientos y hasta los vicios de los pobres para ayudarlos. Debe estar ahí a la puerta de entrada para que todo el mundo lo vea y de repente nos diga: hermanita, ¿se te ha olvidado una necesidad? Lo curioso es que esos textos no los enseñamos nunca. Miren, de veras, bueno, yo a toda esa carta, es decir, la conferencia de nuestras primeras hermanas de votos perpetuos, la llamo Carta Magna. Se le llama así a unos textos de grandísima importancia. No supera ningún otro y es verdad. Esa es la Carta Magna para las siervas. Bastaría de veras desglosar todo lo que dice nuestro Padre allí para que la congregación, sin temor ninguno, atravesara los siglos, si lo vivimos, evidentemente. Pero bueno, por ahora estamos en la cuestión de la misericordia. Las necesidades, ¿cuántas necesidades tienen los pobres?
A veces decimos, otra vez vine aquí. ¿Cuántas veces comes al día? 3 veces comemos las hierbas, ¿verdad? Y algunas hasta la meriendita también, ¿no? Habría que preguntar a los pobres cuántas veces logran comer al día. Nosotros muchas veces estamos muy lejos de las necesidades de los pobres. Y de los ricos que vienen a menos también. Sufren tantísimo. Muchas veces vale, aunque yo no pueda remediar sus necesidades, porque no siempre se pueden remediar, pero la cercanía. Ayudarlos a vivir esos pasos difíciles de su vida. La ignorancia, esa sobreabunda en todo el globo terrestre. Digo esto porque dicen que la puerta de la misericordia de Dios es la más grande, pero allí van a entrar el 90% de todos los ignorantes. El 90% lo componen los ignorantes. Y yo sí lo creo, porque alguna vez, pues cuando llega un alma al cielo dirá Dios, tarugo, ¿dónde andabas? Si aquí te estaba esperando. Tantas veces fui para encontrarme contigo y no supiste. Pues sí. La ignorancia. Pero muchas veces hay ignorancia también de cosas que los pobres deben saber. ¿Cuánto tenemos que ayudarlos? Las enfermedades. El enfermo es la típica persona débil. Porque se siente desanimado, se siente sin ganas. Las desgracias. A veces parece que todo debe suceder en una sola familia. Pero dice nuestro Padre que debemos tenerlo en el corazón, debe llevar en el corazón. No es una cosa fuera de mí. Cuando decimos, no es mi problema, es tuyo y más todavía porque cargas con el tuyo mismo, el del pobre y el tuyo, porque no has logrado comprender que el problema del pobre es tu problema. Como les digo, no podemos resolver todo, pero la cercanía. Te voy a ayudar con mi oración, ya verás. Dios vive también para ti. Hay muchas palabras que podemos crear para ellos. Dios no nos deja pobres en eso. Si tenemos el carisma, nos ha mandado para ellos. Los sufrimientos, ¿cuánto sufre un pobre? Y hay veces sufrimientos morales que un hijo no camina por el recto camino, o en fin, ¿cuántos sufrimientos hay? Cuando no pueden pagar, tienen una deuda. Imagínense cuánto nos sufrirá un pobre cuando no puede pagar su deuda. En el corazón debemos tenerlo, no fuera. Y hasta los vicios de los pobres, imagínense ustedes, imagínense aquí un pobre ahí todo borracho, drogado, sucio, y es mi hermano. Pero el detalle es que debo tenerlo en el corazón. Me acuerdo de una cosa que probablemente está aquí la que me la contó, porque no recuerdo muy bien, pero allá en Colombia, allá en el Cisga, había un niño que se llamaba Pingua, y Pingua no era su nombre, era el apodo, porque ya todos se conocían con apodos. Y un día creo que la Madre Victoria fue a
a un lugar y se llevó a ese niño. Y caminando en la acera de la ciudad estaba tirada una mujer borracha. Y entonces la madre le dijo, mira, aquí no, porque te van a pisar. Y entonces le dijo al niño, ayúdame que la vamos a hacer a un lado, ¿verdad? Para que por lo menos no la pisen, pero estaba completamente perdida la señora. Y entonces, y ya que la dejaron al seguro que nadie la pisara, pues ya continuaron su camino. Y el niño, el pingüa, comenzó a llorar. Y le dijo a la madre, bueno, ¿y tú por qué lloras? Dice, es que esa señora es mi mamá. Sufrimientos. Se han de imaginar lo que sintió la pobre madre, ¿verdad? Y hacer algo más por ella, porque era su mamá. Entonces, estas cosas, bueno, yo les digo lo que me voy acordando, ¿no? Bueno, aquí vienen los otros textos. Esto es son dos, pero están los dos en un solo libro. El libro de los ejercicios. Ven, quiero hacerte mi esposa, pero ven en qué condiciones. Quiero hacerte madre de las pobres huérfanas. Madres. Quiero hacerte amparo de los pobres ancianos. Quiero hacerte consuelo de los pobres enfermos. Quiero hacerte salvadora de las pobres Magdalenas. Hermanas, en una palabra, continúa siendo ese testimonio de amor misericordioso. Concreto. Estamos siempre en el campo de la misericordia, siempre. Eso lo pone en labios de Jesús, porque es una meditación que nuestro Padre prepara en los ejercicios espirituales y pone en labios de Jesús esta frase. La otra también la pone en labios de Jesús y dice, ven, yo quiero llevarte a mi casa, quiero mostrarte cuán grande es mi providencia. Aquí es lo más bonito de la expresión. Quiero hacerte instrumento de mis grandes e infinitas bondades. Un instrumento consciente. En una palabra, engloba todita la misericordia de Dios. Y lo pone en labios de Jesús. Evidentemente nuestro Padre estaba inspirado, porque estas cosas no se pueden escribir si no está el Espíritu de Dios. Y termina diciendo, parece increíble, y a nosotros también se nos hace increíble. Yo soy un instrumento consciente. Un instrumento quiere decir, lo uso siempre donde quiera haya una necesidad de la misericordia. Así como necesito la escoba para barrer cualquier salón de este edificio, yo soy el instrumento de la misericordia. Donde quiera que haya una carencia, donde quiera que haya una necesidad, allí debo estar yo. Termina con un punto de exclamación y dice, parece increíble, pero así ha pasado. Es el diablo. Solamente les quiero leer, ahí terminamos la conferencia, ¿eh? Les quiero leer algo muy bonito que nos tiene que llenar el alma de alegría por nuestro Padre, que dijeron los que lo conocieron. Comienzo por una grande persona de México, que es Juan de Dios Pesa. Dice que el Padre Guillermo fue gloria y pres del sacerdocio mexicano. Está bonito.
Él era poeta, podría decirlo de esta manera, muy elegante, ¿verdad? El padre Gonzalo Carrasco, y eso fue poco después de su muerte. Oh grande hombre, si admirable fuiste en tu vida llena de sacrificios y trabajos, más admirable fuiste en tu muerte llena de obediencia y de alegría. ¡Qué hermoso! Eso lo decía quien sabía lo que era ser obediente. Los que lo conocieron en el estudio de sus escritos, se nos presenta la figura transparente del hombre, es un teólogo, del sacerdote, del siervo de los pobres, totalmente consagrado a Cristo, colmado de Cristo y entregado sin reservas a su voluntad. Bonito. He encontrado a un hombre, a un sacerdote de fe vivísima y edificante, de luminosa esperanza y caridad, adornado de luminosas, variadas y vivísimas virtudes profundas y radicales. Se pone de relieve sobre todo la identidad sacerdotal, concretizada en la disponibilidad para donarse a su Señor en el pleno y desinteresado servicio a los pobres, en el sentido patente de la colaboración en su señorial carácter siempre abierto a la gratitud. San Agustín decía que la gratitud nace solamente en el corazón de una persona humilde. Y es verdad, es una flor del corazón de una persona humilde. Así fue nuestro Padre. Le damos un grande aplauso, ¿no?